Hola, buenos días a todos. Me gustaría empezar leyendo... Espera, voy a comprobar que me funciona esto. Vale. Me gustaría empezar leyendo el texto principal que vamos a ver hoy, que es Marcos 13, por si queréis buscarlo. Como sé que ya habéis estudiado el libro de Marcos, pues sabréis que es un pasaje muy complicado que habla de las señales del fin. Las señales que nos van a hablar de cuándo vuelve el Señor y cuándo será el fin del mundo. Y es un tema que no se suele predicar mucho. Pero yo llevo ya, supongo que igual que vosotros, viendo las noticias muchos meses y tenía yo diciendo es que hay que abrir esta parte de la Biblia y leerla. Y mirad, voy a leer el capítulo entero y luego vamos comentando algunos pasajes solamente, algunos versículos. Capítulo 13 del libro de Marcos dice: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves esos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ello. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno dijere mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán en el cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, con poder y gran gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, y dio autoridad a su siervo y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que digo a vosotros, a todos lo digo. Velad.
Mirad, como ya he dicho antes, dicen muchos que es el pasaje más difícil de todo Marcos. Y algunos también dicen que es uno de los más difíciles del Nuevo Testamento. Así que para ir centrándonos un poco dónde estamos, vamos a situar cuándo pasó esta escena, esta conversación de Jesús. Mirad, nos situamos en la última semana de Jesús en la tierra, conocida en todo el mundo como la Semana de la Pasión. Es decir, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. En esa semana estamos. Concretamente estamos en el día martes. Es el martes por la tarde-noche. Jesús sale del templo con sus discípulos y se sienta en el Monte de los Olivos. Y los que habéis estado allí, que sé que algunos habéis estado, sabéis que desde el Monte de los Olivos se ve el templo. Entonces los discípulos están allí sentados y el templo era increíble, era un edificio de oro que con la caída del sol relucía, muy bonito. Así que los discípulos se quedan mirando y le dicen, madre mía, maestro, mira qué piedra, mira qué edificio, qué bonito es, ¿verdad? Y Jesús se queda mirándolo y dice, sí, es bonito. ¿Veis todas esas piedras? Y dicen, sí. Dice, pues no va a quedar ni una, dice Jesús. Y los discípulos se asombraron porque eran palabras muy fuertes decir eso del templo. Dice, ¿cómo? Sí, no va a quedar ni una piedra. Piedra sobre piedra no va a quedar, dice Jesús. Y los discípulos dicen, maestro, ¿qué estás diciendo? Sobre todo los discípulos tienen en mente lo que pasó el lunes. No sé si recordáis lo que pasó el lunes, pero el lunes Jesús entró en el templo y lió una tremenda, lo puso patas arriba. El martes se sienta y dice que va a ser destruido. Así que eso es muy fuerte para los judíos, porque el templo era la religión, era el corazón de la religión de Israel. Era muy importante, mucho más peor que si imaginaros en el año 2001, en agosto de 2001, estáis sentados allí con algún americano, de los que hay aquí, viendo las Torres Gemelas, y decís qué bonitas son, el símbolo de Manhattan, de Estados Unidos, y alguien dice, en un mes no va a quedar ni una. Imaginaros lo que es eso para un americano, lo que fue. Pues mucho más era esto que estaba diciendo el Señor Jesús para un judío, porque el templo lo era todo para los judíos. Así que los discípulos no entienden y le dicen, Señor, pero ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Pero hay un detalle, y es que Marcos solo nos cuenta que le hicieron una pregunta al Jesús, que le dijeron, ¿y cuándo va a ser esto del templo? Pero sabemos que a Jesús le hicieron dos preguntas. Y lo sabemos por qué. En primer lugar, por la respuesta que da Jesús. Y en segundo lugar, porque el pasaje paralelo que está en Mateo 24, que es igual que este, pero contado por Mateo, en Mateo capítulo 24, versículo 3, Mateo sí que relata las dos preguntas. Y le dicen lo siguiente. Mateo, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, todo esto del templo que estás hablando. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, le preguntan por dos cosas. ¿Entendéis? ¿Qué señal habrá de estas cosas que estás diciendo ahora y de los fin de los tiempos? Y ahora yo os pregunto, en Marcos 13, ¿a cuál de esas dos preguntas responde Jesús? ¿Qué pensáis? A las dos. Y ahí es donde radica la dificultad de este pasaje. Porque se nos habla de cosas que van a suceder en el tiempo inmediato y de cosas que van a suceder al final de los tiempos. Y encima las respuestas están mezcladas. Esto es muy común en los textos proféticos. Y por lo tanto, para seguir ahora hablando, quiero hablaros de un término teológico, no quiero enredaros, pero es muy importante que tengamos un término teológico que se llama perspectiva profética, cuando nos acercamos a cualquier texto profético. Las profecías son algo que van a suceder, algunas pueden suceder inmediatamente y otras en el tiempo. Entonces, los teólogos nos lo explican para que lo entendamos como si estuviéramos viendo una cordillera a lo lejos. Si nosotros vemos una cordillera a lo lejos, pensamos, uy, las montañas están muy cerquitas unas de otras. Pero cuando nos situamos en la primera, vemos que no, que la segunda está muy lejos, puede estar muy lejos, ¿entendéis? Pues eso pasa un poco cuando nos acercamos a un texto profético. ¿Qué es la perspectiva profética? Pues mirad, es cuando en un mismo relato se presentan aspectos que apuntan a un tiempo cercano y otros que hacen referencia a un tiempo más futuro y lejano. Y eso es muy, muy común en los textos. Y pasa eso en Marcos 13. Marcos 13 es nuestra cordillera. Y vamos a tener unos picos que apuntan a otros picos que apuntan a otro. Pero además el Señor Jesús va contestando de manera desordenada. Una frase al principio dice para una cosa, otros dicen para otra. Y realmente no tenemos mucho tiempo esta mañana para poder enfocarnos en las profecías que pasaron en aquel tiempo. Hoy vamos a ver, como hemos dicho antes, las señales del fin. Eso es lo que vamos a ver. Pero sería bueno un ejercicio en vuestra casa, sabiendo más o menos esto de la perspectiva profética, que leyerais muy tranquilamente este pasaje, porque es muy extenso, y el de Mateo 24,
y fuerais viendo, pues esto es para aquí, esto es para allá, esto es para tal. Y es un ejercicio bueno. Pero solo un detalle que confunde a mucha gente. A mí personalmente me ha confundido durante mucho tiempo. Y es una de las profecías que dijo Jesús, es esta. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, ¿veis el templo? Pues no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Esa montaña profética para cuándo es? ¿Para cuándo creéis que es? ¿Para el final de los tiempos o para el tiempo de Jesús? Pues mirad, la historia nos dice que esa fue para el tiempo de Jesús. La historia, los libros de historia, no la Biblia, nos dicen que esa profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. Es decir, muchos de los que estaban allí estaban todavía vivos y lo vieron. En el año 70, un general romano llamado Tito entró en Jerusalén, la conquistó y la destruyó. Entre ellas le prendió fuego al templo y lo destruyó por completo. Y en el cumplimiento de esa profecía murieron 1 millón de judíos. Así que muchos de los que estaban con Jesús cuando dijo estas palabras lo vieron. Ahora se entiende mejor las palabras que dijo Jesús en el capítulo 13 de Marcos, versículo 30, que dice: de cierto digo que no pasará esta generación antes de que eso acontezca, porque eso se estaba refiriendo a esa profecía en concreto, ¿entendéis? Ahí está mucho la dificultad de este pasaje. Pero bueno, queremos entrar ahora de lleno en lo que nos compete. Las señales del fin. Mirad, quiero ahora distribuir lo que queda de predicación en 2 partes, muy sencillo. La vamos a distribuir en 4 señales que nos anuncia la Biblia de cuándo el Señor va a volver, o cuándo el Señor está a las puertas, como él mismo dice, y luego 4 consejos que el mismo Rey Jesús nos da. Y van a estar relacionadas las señales con los consejos. Así que si tenéis un papelito y queréis apuntarlo, o bueno, luego en casa lo podéis apuntar, pero para que se haga más sencillo, pues 4 señales y 4. En esta nos vamos a detener un poco más, en esa vamos a ir muy rápido, para que no penséis, todavía quedan 4 consejos. No, los 4 consejos va a ser muy rápido. ¿Vale? Así que mirad, este tema es un tema muy importante, y yo creo que se debería predicar más en todas las iglesias. No sé si aquí lo habéis predicado o no, pero creo que es algo muy importante y muy actual. Y es un tema que a los cristianos nos debe dar orgullo, esperanza, porque vivimos en un mundo, no sé si os habéis dado cuenta, supongo que sí, gobernado por un sistema que va en contra de todo lo que huele a Dios. Y suerte tenemos, ahora lo veremos, que vivimos en un país muy tranquilo. Pero aún así, todo va en contra de Dios. Así que estas profecías, este pasaje, estas palabras de Jesús, no olvidemos que Jesús mismo el que está hablando, pues deben alentarnos mucho. Así que eso es lo que pretende esta predicación, que nos aliente, aunque va a parecer un poco lo contrario, pero en el fondo lo que trata es de alentarnos. Mirad, ¿cuál es la primera señal que nos dice el Señor Jesús? La primera señal es esta: los falsos maestros. Esta primera señal ya tenemos que poner en marcha la perspectiva profética, porque ¿cuándo se cumplió esta profecía? Otra cosa que no he dicho, el pasaje es muy difícil, los textos proféticos son difíciles porque a veces una misma profecía puede tener 1, 2 o 3 significados e incluso 1, 2 o 3 cumplimientos a lo largo del tiempo, como ocurre con esta. Los falsos maestros hubo en los tiempos de Jesús, ha habido a lo largo de todos los siglos ahora, y muy especialmente, dice la Biblia, que habrá en los últimos tiempos, ¿entendéis? Entonces, por cierto, esto está en el versículo 6 y versículo 22, lo vamos a leer. Versículo 6 de Marcos 13, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y versículo 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Por cierto, cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, no quiere decir el siglo XXI, los últimos días antes de que venga Jesús, no. Los últimos tiempos se usa en la Biblia para referirse al tiempo que va entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es decir, desde que Cristo ascendió al cielo hasta que Cristo vuelva, Satanás sabe, desde que Jesús se fue al cielo, Satanás sabe que tiene poco tiempo. Porque en la historia de Dios, desde que Jesús se fue al cielo hasta que vuelva, esos son los últimos tiempos. Y Satanás en ese tiempo se va a encargar de crear un sistema para apretar y gobernar a él, ¿entendéis? Crear una mentira que todo el mundo crea, ¿entendéis? Así que estamos en ese tiempo, desde que Jesús se fue hasta que Jesús venga, y vamos avanzando, lógicamente, hasta el final. Mirad, la Biblia dice que en los últimos tiempos van a aparecer falsos maestros. ¿Qué es un falso maestro? Pues un falso maestro, como todos podréis imaginar, es alguien que te dice, Dios me ha dicho que te diga esto, o vengo de parte de Dios, cuando realmente ni Dios le ha dicho nada, ni Dios viene, ¿entendéis? Tengo un caso real que nos pasó en nuestra iglesia, no la que asisto ahora, sino la que asistía antes,
porque sabéis que hemos mudado de iglesia, llevamos poquito tiempo en una iglesia nueva, muy contentos, que por cierto, bueno, ahora creo que no está aquí, pero hay una de las chicas de Impacto que está. Pero en la iglesia antigua hubo una persona que vino a hablar cuando yo era del consejo y nos dice, mira, había un hombre que ha venido, un hombre serio, y me ha dicho que Dios le ha dicho que se tiene que casar conmigo. Sí, no es broma. Y ella, inteligentemente, ¿tú qué le has dicho? Pues ella fue inteligente y le dijo, bueno, pues dile que me lo diga a mí también. Y le dijimos, bueno, pues muy bien dicho, estoy hablando, bueno, pues os podéis imaginar, pero eso es, con todo el respeto, es una mentira, estás utilizando a Dios para ganar un beneficio propio, pues eso es una falsa utilizar a Dios, ¿verdad? Pero bueno, los falsos maestros también son aquellos que son hábiles en tergiversar la palabra, añadir o quitar para hacer que diga lo que ellos quieren que digan. Además suelen ser gente hábil, que suele engañar a gente. Y hay muchísimos, mira, en todas las religiones hay falsos maestros. Había hecho una lista de todas las religiones más importantes, pero prefiero no. Solamente voy a comentar que aquellos que atentaron contra las Torres Gemelas fueron engañados por falsos maestros que les prometieron cosas muy bonitas cuando ellos hicieran lo que hicieron, ¿verdad? Y era todo mentira. En el nombre de Dios ellos hicieron, en el nombre de un falso Dios o de falsos maestros, ellos hicieron una terrible matanza de gente. Y así hay en todas las religiones hay mentiras. Y diréis, ¿y en la nuestra? Sinceramente, creo que donde más hay, donde más falsos maestros hay, es en la religión evangélica. No sé si lo sabéis, pero hay un dato que la inmensa mayoría de las sectas del mundo tienen su origen evangélico, porque la libre interpretación de la palabra es muy peligrosa. Cualquiera se monta una cochera con 4 adeptos y ya es pastor, ¿entendéis? Así que tenemos que ser inteligentes, tenemos que tener mucho cuidado, porque Jesús mismo nos está diciendo que en los últimos tiempos van a venir mucha gente que intentará engañarnos. Vale, mirad. Os voy a contar otro caso, y es un caso cercano de mi amigo Moisés Peinado, que supongo que lo sabéis. Él tiene un familiar en Estados Unidos que es pastor, y él le dijo a su congregación, allí en su iglesia en Orlando creo que es, trabajan la teoría de la prosperidad. Moisés dice, yo casi me rajo las vestiduras cuando fui allí. Pero bueno, porque se conoce ya a Moisés cómo es. Pues él estando allí, dice que presenció algo increíble, y es que un familiar suyo, que es pastor allí, le dijo a su congregación, no podían tener hijos, él y su mujer no podían tener hijos, y le dijo a su congregación, Dios me ha dicho que voy a tener un niño, lo profeso con fe y lo voy a tener. Así que ya me podéis regalar todo lo que queráis, el carro, la cuna, los potitos, no sé cuánto. Y la congregación, yo no sé por qué, le hizo caso y le ha regalado de todo lo que necesitaba el bebé. Y claro, ha pasado el tiempo y ahora le están diciendo, oye, ¿qué pasa con el bebé y qué pasa con todo lo que nos hemos gastado? ¿Entendéis? Pues yo digo que tenemos que ser listos y no decir sí y amén a cualquier cosa que se diga de ningún sitio, ya no desde el púlpito, desde ningún sitio. ¿Entendéis? Tenemos que ser críticos, porque la Biblia dice que vienen estos tiempos. Es más, vienen tiempos peores, porque la Biblia dice que habrá gente que incluso haga señales y prodigios. Y sabéis que mi propio abuelo, una de las veces que yo le hablaba del Señor, me dijo, David, si tú lo que tú me estás contando está muy bien, antes de convertirse, pero es que yo he visto al santo custodio, y me lo decía y no era mentira, me decía, yo lo he visto con mis propios ojos hacer un milagro. Pero la Biblia dice que sí, que en los postreros días dice que vendrán gente con mucho poder. La Biblia dice en el versículo 22, lo podéis ver, en el versículo 22 dice, porque vendrán falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Satanás tiene poder. Y luego lo que hay mucho ahora mismo en Madrid, aquí no sé yo, pero en Madrid hay mucho de esto. Mira lo que dice Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1, 2 y 5. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos, que tendrán apariencia de verdad, pero que negarán la eficacia de ella. A esto evita, mirad, las redes están así, de gente que va a un estadio a predicar en helicóptero, y que en su cuenta tiene millones de euros, y que cuando tú los invitas a tu iglesia a predicar, te dice, ¿tu iglesia cuántos miembros? No, ahí no puedo yo. O algunos que te dicen, sí, yo voy, pero estos son mis honorarios. Mi grupo de alabanza, que es tan bonito, puede cantar, pero en este hotel nos quedamos y tanto cobramos, ¿entendéis? Amadores de sí mismos, eso hay ahora mismo así. Pues la Biblia dice, a estos, evítalos. Así que iglesia, sed lista, evitarlos, porque de estos van a venir muchos. Aquí no sé si habrán llegado ya, pero ya os digo que en Madrid hay mucho de esto. Vale, segunda señal, mirad, para no ir perdiéndonos.
La segunda señal que vamos a ver hoy es, que nos dice Jesús, es guerras y catástrofes. Guerras y catástrofes. Mirad, guerras, huracanes, volcanes, terremotos, pandemias, no sé si lo sabéis, pero el versículo, el texto paralelo en Mateo habla de pandemias. Dice que habrá pestes en muchos lugares del mundo. Pero bueno, mirad, yo pensando en esto, en la guerra, digo, ¿desde cuándo hay guerra en el mundo? Desde siempre, mirad. En Génesis 4 ya tenemos la primera guerra. Un hermano sale a pasear con otro hermano y le da un cachiporrazo en la cabeza y lo mata. Porque la guerra sale del corazón malo, del corazón nuestro. Guerra desde el que el pecado entró en el mundo. Y la guerra no es solo matar. Hay matrimonios que están en guerra. Padres con hijos que están en guerra. Hermanos que están en guerra. Hay naciones que por conflictos, por intereses económicos, políticos, geográficos, de cualquier cosa, se meten en guerra con otras. O por orgullo, por venganza. Como tú me has hecho esto, pues ahora yo toma más. Como tú me has visitado, pues ahora yo te amenazo. Como tú no sé cuál, ¿entendéis? El corazón es el que nos mete en guerra. Guerras y rumores de guerra. Nos dice la Biblia que es lo que viene por delante. El mundo que nos espera no es el mundo ideal que cantaba Aladín, no. Lo que viene por delante es caos, destrucción y violencia. Es un mundo de tanques, de tiros, de balas, de misiles. Ese es el mundo que viene por delante. En los últimos tiempos, dice la Biblia, que habrá mucha violencia. Y yo no sé si os habéis dado cuenta de algo que está pasando en este que yo llamo sistema. Yo no sé si os habéis dado cuenta de lo que están haciendo todas las plataformas de entretenimiento. Netflix, Amazon, Disney, todas. Si vosotros os miráis las series más vistas, por lo menos la mitad, y no sé si me quedo corto, son mucha violencia. Hay algunas series llamadas de supervivencia, de tiempo, en el que lo único que se hace es matar, matar, matar. ¿Hay comida? Esa para mí. Y si para conseguir esa comida tengo que matar a 100, los mato. Y eso nos lo estamos tragando, el mundo se lo está tragando y tragando y tragando. Y lo que hace eso en nuestros corazones es endurecerlo y prepararlo para lo que viene. Ya no quiero hablar de los dibujitos de los niños. Los dibujitos que hay hoy en día en los niños no son como los que había hace muchos años. Papá, mucho cuidado. Y ya, si hablamos de videojuegos, mejor no hablamos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que ser listos, porque nosotros vivimos en un país que muchas gracias a Dios, está en paz. Y eso nos puede dar una falsa sensación de seguridad. Pero sabéis que Dios no solo mira a España, Dios mira el mundo entero. Y yo digo, ¿cómo está el mundo? Así que me he entretenido en mirar. Y mirad, esto es, os lo voy a enseñar. Hay una organización estadounidense que se encarga todos los años, lo que pasa es que es en septiembre. Un día en septiembre, él le echa una foto al mundo de todos los conflictos armados activos que hay en el mundo. Lógicamente, el de 2022 todavía no está, que va a ser peor que el de 2021. Pero en 2021, esta es la foto del mundo. Conflictos armados, no luchas, sino guerras. Vais a ver que prácticamente la mitad del mundo, o más de un tercio, ahora mismo cuando Dios mira el mundo está en guerra, pero no guerra, donde miles de millones de personas mueren y son abusados y son... Así ve Dios el mundo. Nosotros tenemos la suerte de que como vivimos aquí en España, pues mira qué bien está España. Pero eso nos da una falsa sensación de seguridad. Y otra cosa, hace ya unos años yo hablaba con mi suegro y de estos pasajes, porque sabéis que a mí me ha gustado mucho siempre todos estos temas, y yo le decía, ¿sabes que la Biblia dice que va a haber guerras de tanques y todo? Y él decía, eso no puede ser ya. Ya con los tiempos que vivimos, aquí no va a haber guerra en Europa. Lo que va a haber es pues, guerra económica, guerra de los ordenadores, de no sé cuánto. Digo, pues la Biblia dice que no. Dice, no, si ya todos los países han quitado la mili, todos los países han quitado... Y no sé si lo sabéis, pero este mismo año en Madrid, hace unos meses, más de 50 países de la OTAN han propuesto todos duplicar o triplicar el gasto en defensa. Y muchos países como Alemania, y no me acuerdo quién era, y Francia, muy importante, están debatiendo en sus congresos si vuelven a instaurar la mili obligatoria. ¿Entendéis? El mundo no se está preparando para la paz. El mundo se está preparando, como la Biblia nos advierte, para lo que va a venir, para guerra. ¿Entendéis?
La segunda señal que nos decía, es guerras y catástrofes naturales. Y podréis decir, catástrofes naturales ha habido siempre. Claro, siempre ha habido catástrofes naturales. Dios creó el mundo de tal manera que los volcanes son necesarios, todo es necesario, todo tiene su razón de ser. Pero también es cierto una cosa, y esto no lo dice la Biblia, lo dice la ciencia. Yo, claro, para preparar la explicación he estado investigando mucho. Y es muy fácil que vosotros lo investiguéis, para que veáis si lo que yo digo es verdad o no. Pero la ciencia hoy en día, ciencia seria, nos dice que toda la vida ha habido catástrofes naturales, pero se sabe que en los últimos 2 siglos los catástrofes naturales han aumentado exponencialmente, tanto en frecuencia como en intensidad. Y los mismos científicos dan la respuesta a esto. Dicen que es, entre otras muchas cosas, la principal, por el calentamiento del planeta. Se sabe, y esto también es ciencia, que en los últimos 100 años la temperatura de nuestro planeta ha subido 1 grado. Y también se sabe ya, y se da por hecho, de ahí el protocolo de Kioto y todo eso, que en los próximos 30, no ya 100, en los próximos 30 años los científicos dan por hecho que hagamos lo que hagamos, la temperatura va a subir 1,5 grados más. Con lo cual eso va a tener desastres increíbles. Y lo que tratan de evitar, el protocolo de Kioto y todo esto, cuando se juntan, que China no quiere, que Estados Unidos no sé cuando se juntan, lo que tratan de evitar es que la temperatura, en vez de subir 1,5 grados, suba 2. Ese medio grado, los más catastrofistas dicen que puede suponer la diferencia entre que se extinga casi toda la población humana o no. Y eso estamos hablando de aquí al 2050. De aquí al 2050, la ciencia, que no la Biblia, nos dice que lo que viene por delante es... Mirad, lo tengo aquí apuntado. Os animo a que lo estudiéis, porque es increíble. Pero yo he apuntado lo más llamativo, lo más gordo. Un resumen. Dice, de aquí al 2050 debemos prepararnos para desastres naturales más frecuentes y extremos, tales como terremotos, huracanes, volcanes, lluvias torrenciales, largas y severas sequías, pandemias, hacen mucho hincapié en las pandemias, y hambrunas, lógicamente, hambrunas. Mirad, las pandemias es una cosa que la ciencia hace mucho hincapié, porque al subir la temperatura, por ejemplo, pandemias de mosquitos. Los mosquitos son animales, como sabéis, que son estacionales, en invierno normalmente se mueren con el frío y en verano. Por eso en los países donde hay mucho calor, como en África, tienen esa terrible tasa de mortalidad por mosquitos. No sé si lo sabéis, pero el animal de todo el planeta que más seres humanos mata es el mosquito. Y si la temperatura sube, tal como decimos, de aquí al 2050 2 grados, va a haber muchas enfermedades transmitidas por mosquitos que es muy difícil transmitir. Eso no lo dice la ciencia. En definitiva, la ciencia nos está diciendo que de aquí al 2050 viene lo que la Biblia nos había dicho que viene hace 2000 años. ¿Entendéis? Y se me viene a la mente un versículo, que es el siguiente. Romanos 8:22 nos dice, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Mirad, es muy curioso que Pablo nos dice, usa el mismo símil que el Señor Jesús, nos habla de un parto. El Señor Jesús nos habla que también esto es un parto. Nos dice el Señor Jesús, principio de dolores, oiréis de guerra y rumores de guerras, pero no os preocupéis, porque principio de dolores es esto. ¿Sabéis lo que es el principio de dolores en las mujeres, verdad? Cuando la cosa empieza. Y sabéis lo que viene después. Después la cosa no mejora mucho, ¿verdad? Después la cosa va aumentando en intensidad, las contracciones se ponen más fuertes, pero al final viene lo mejor de lo mejor, que es verle la cara al niño. Así que Jesús lo que quiere que hagamos es que cuando nosotros veamos todas estas señales, sepamos que Él viene pronto, que el tiempo está cerca, que el niño está a punto de nacer. ¿Entendéis? Yo no quiero ser aguafiestas, pero si lo que la Biblia dice es cierto, lo que viene por delante no va a ser muy bueno. A ver si alguno está pensando, mira, yo recuerdo en el 2020 cuando vino la pandemia, así, de pacientes, de gente en la iglesia, en todos lados, incluso en la tele, la gente decía, a ver si se vaya el 2020 y viene el 2021, con cosas mejores. Y el 2021 en Madrid por lo menos vino que parecíamos Siberia, con la Filomena. He estado tentado a traer un vídeo saliendo con la nieve aquí en mi calle. Mi clínica estuvo cerrada casi un mes porque no podíamos llegar, ni los pacientes ni yo, de la nieve que cayó. Y la inflación que vino. Y todo el mundo en 2021, a ver si se vaya el 2021 y viene el 2022, que va a ser mejor. ¿Y el 2022 qué ha traído? Bueno, vino el volcán, vino la guerra y los precios que yo nunca he estado mirando la lavadora, a ver a qué hora la pongo. Y ahora hay que mirar a la hora de la lavadora porque está todo tan caro, ¿verdad? A ver si alguno está pensando, a ver si se vaya el 2022 y viene el 2023 con cosas mejores.
a ver si se vaya este virus, a ver si cambia el gobierno y lo hace mejor el que venga, a ver si la inflación se va. Yo no quiero ser agorero, ni soy profeta, pero el 2025 no va a ser mejor que el 2022. No va a serlo. ¿Entendéis? Como iglesia debemos despertar, debemos ver la palabra de Dios y las noticias con la palabra de Dios abierta. Pero recordar, después de lo peor, viene lo mejor. Tercera señal, mirad, la tercera señal que nos dice Jesús, y recordemos que está hablando Jesús, es que viene persecución. Y aquí nuevamente, vivimos en un país que tenemos que darle muchas gracias a Dios. Muchas gracias por haber nacido en este país, porque es un país que nos permite hacer impacto. Eso es increíble, que nuestros hijos se diviertan mientras evangelizamos. Eso es un lujo que debemos darle muchas gracias a Dios. Pero nuevamente Dios no solamente ve España, Dios ve el mundo entero. Mirad, quiero que leamos los versículos, bueno, no hace falta, ya lo habíamos leído antes, el versículo 9, 12 y 13, para que lo ahí es donde nos avisa Jesús que viene pandemia. Pero quiero enseñaros una foto, que hay una organización cristiana, católica, que se llama Puertas Abiertas, y ella hace una foto también al mundo actual, en 2022, de la persecución, y estima que en el mundo ahora mismo hay, en 2022, 360 millones de cristianos que sufren severamente, no que sufren un poquito, sino severamente, sus vidas están en peligro por ser cristianos. Mirad, este es el mapa del mundo, solamente lo severo. En todos estos son los 50 países del mundo más peligrosos para vivir si eres cristiano. Todos los años hay una lista, supongo que lo sabéis porque es muy famosa, que hasta hace muy poquito siempre la lideraba Corea del Norte, este año ha cambiado, ahora lo voy a enseñar. Esto es una lista de los 50 países más peligrosos del mundo. Si tú vives en uno de estos países, no puedes ir con la Biblia, no puedes poner en tus redes sociales algo, por supuesto no puedes hacer impacto. Mirad, estos son los 5 países en 2022 más peligrosos del mundo. El primero es Afganistán, que está por aquí. Uno de estos dos, no me acuerdo cuál es. El segundo es Corea del Norte, que está aquí. El tercero es Somalia, que es este. El cuarto es Libia. Y el quinto es Yemen. Los demás no me los he aprendido. Pero son 50. Pues estos 5 son países donde solo... Si leéis la historia es muy fácil, podéis leer en Puertas Abiertas y te pones a llorar si lo lees. Porque en estos 5 países no es que te maten, ojalá. En estos 5 países hacen cosas mucho peores que matar a los cristianos. ¿Entendéis? Y ahí hay muchos cristianos. Y la Biblia avisaba de esto, viene persecución. Cuando Dios mira el mundo, no mira España. Dios mira el mundo entero. Y el mundo entero, el sistema que ha creado el diablo, persigue a los cristianos. Y sabéis que aunque vivimos en un país muy fácil, lo que viene por delante no va a ser tanto. Porque poco a poco ese sistema, igual que las contracciones de una embarazada, van aumentando, el sistema va a ir apretando la presión y va a ir aumentando. Y viene un tiempo donde, por ejemplo, los que trabajáis en la ERE os van a decir, o enseñas esto o a la calle. Eso es lo que viene. Viene un tiempo donde van a decir, impacto, lo siento, ya no está permitido. Donde van a decir, ¿estáis poniendo esas cosas en la iglesia en YouTube? Te cierro el canal. Eso es lo que viene por delante. Yo no sé si tardará 30 años, 50 años o 3 años, no lo sé. Pero eso es lo que la Biblia dice que viene por delante. Y tenemos que estar preparados. Por eso, mientras podamos, un consejo es que llevemos nuestra Biblia en la mano. Mirad, no sé si lo sabéis, nuestra sociedad hoy en día, aquí en España, no ya que se discuta, está bien visto las siguientes cosas. Bien visto. El divorcio, el aborto, la homosexualidad, la eutanasia, la ideología de género, Halloween y el carnaval. Nuestros niños en los colegios, míos no, pero en los colegios celebran Halloween y el carnaval. Y la Biblia nos dice, no os amoldéis a este siglo, que os trata de engañar. Todo está hecho para ir contra todo lo que huela a Dios, ¿entendéis? Y nosotros no debemos amoldarnos, debemos de ser diferentes. Porque Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso dijo Jesús. También nos avisó Isaías y nos dijo, mirad, Isaías 5, 20 y 24 dice, ay de los que a lo malo le dicen bueno,
y a los buenos le dicen malos, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Porque como la lengua de fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra de Israel. La palabra de Dios dice una cosa y el mundo dice otra. Y a veces nosotros como cristianos tragamos también. Pues tenemos que despertar, tenemos que no amoldarnos a este siglo. Es más, si tú no estás sufriendo ya aquí, y me lo digo a mí porque yo tampoco sufro mucho, pues es que no lo estamos haciendo bien. Porque si tú compartes el evangelio de Dios tal cual es, eso al mundo le choca. El mundo no quiere eso. ¿Entendéis? Y si tú no estás sufriendo es que no estás siendo un buen cristiano. A lo mejor estás siendo un cristiano camaleón. Que aquí en la iglesia sabes decir las palabras, en tu trabajo dices otras, con tus amigos dices otras, con tu familia dices otras, ¿verdad? Porque si tú en una conversación en tu trabajo sale la ideología de género y tú dices, pues la Biblia dice esto y yo lo creo, pues ahí tienes lío. Mi mujer me contó que le ha pasado eso. Ella es médica, trabaja en un hospital y trabaja con gente muy inteligente. Y los mismos médicos estaban diciendo, ¿pero es niño o no? Y mi mujer le dijo, pero a ver, ¿cómo vamos a dudar nosotros como médicos lo que es un niño biológico y lo que no? Y tuvieron una conversación que al final todos acabaron diciendo, pues es que es verdad. Es que es un niño, ¿cómo no va a ser un niño? ¿Por qué no estén diciendo? ¿Entendéis? Este sistema es tan bien la mentira que Satanás está preparando que hasta los mismos médicos duran de lo que es un niño biológico y lo que no. Por eso con nosotros como iglesia tenemos que ser listos, tenemos que espabilar. Y no es fácil seguir a Cristo, no ya solo por hablar, sino porque cuando uno quiere ser cristiano en este mundo tiene que hacer mucho sacrificio. Yo tengo que decirle a mi hijo, no, Lucas, esto no se puede. Esto tampoco. Pero cuando él sea mayor dirá, hay diferencia entre lo que mi padre cree y lo que cree el mundo. Porque si nosotros hacemos todo lo que el mundo hace, cuando ellos crezcan dirán, pues es que es lo mismo. ¿Entendéis? Ser cristiano no es fácil, no lo es. Pero es necesario. Hasta ahora hemos visto que vienen falsos maestros, guerras, catástrofes, persecución. ¿Y sabéis lo que va a traer todo esto en la iglesia? Una gran apostasía. La Biblia también nos dice que en los últimos tiempos va a haber apostasía. La Biblia nos dice que hoy aquí hay trigo mezclado con cizaña. Eso dice la Biblia. Y en los últimos tiempos se va a separar ese trigo de esa cizaña, porque cuando la cosa se apriete, vamos a decir, pero bueno, si ese tocaba la guitarra, mira dónde está ahora. Pero bueno, si ese iba conmigo a la escuela dominical, ¿qué hace ahora ahí? Eso lo vamos a ir viendo, porque la Biblia nos dice que eso va a pasar. ¿Entendéis? En definitiva, viene sufrimiento. Acordaros que estamos en un parto y se va a ir a más y más y más, pero también recordamos que al final le vamos a ver la cara a Jesús. Se la vamos a ver. Y esa es la cuarta señal. Mirad, la cuarta señal es lo siguiente. El regreso de Cristo. Eso dice Jesús. Es decir, mirad, versículos 26 y 27, que no estamos leyendo mucho, lo hemos leído al principio, pero no estamos leyendo mucho. Dice, entonces, versículo 26, verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Cuando creamos que todo está perdido, cuando veamos guerra, pandemia, rumores de guerra, niños sufriendo, niños muriendo, cuando en los colegios no hagan bullying, cuando ya no sepamos mi hijo, ya no sé qué hacer, no veo salida, entonces dice la Biblia que Cristo hará entrega y lo cambiará todo. Todo. Mirad, la Biblia dice que no hay que tener miedo, hay que tener fe. Porque la Biblia dice que de la misma manera que ahora mismo todo el planeta está viendo o el sol o la luna, de esa misma manera dice la Biblia que todo el mundo, esos que dicen yo si no lo veo no lo creo, pues la Biblia dice que esos van a ver a Jesús. De la misma forma que ahora tú te asomas y ves o el sol o la luna. Así va todo el mundo va a ver a Jesús. Todo el mundo. Mirad, la cuarta señal, que es la venida de Jesús, encierra dos noticias, una muy buena y una muy mala. La noticia muy buena es que Jesús viene pronto, y la noticia muy mala es que Jesús viene pronto. ¿Por qué digo esto? Porque si Jesús para ti no es tu mayor tesoro en esta tierra, el mayor, si tú dices yo lo puedo perder todo, pero a Jesús, que me quiten cualquier cosa, pero no a Jesús.
Si tú no puedes decir eso, entonces tienes un problema, porque la venida de Jesús va a ser para ti algo catastrófico, que te va a mandar a una infinidad sin Dios. Así que piensa bien en cuál de los dos grupos quieres tú estar cuando Él venga. Y ahora, como dije muy rápidamente, vamos a pasar a los 4 consejos del rey. Jesús nos da 4 señales de que Él viene pronto y ahora nos va a dar 4 consejos. El primer consejo que nos dice, no te dejes engañar. En el versículo 5, dice, el versículo 5 de Marcos 13, dice, respondiéndole, le comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, dice Jesús. Yo le digo eso a mis hijos, le digo, Lucas, Dani, que no os engañen, que este mundo quiere engañaros. El mundo es una mentira, es un timo. La iglesia, el cristianismo, no te lava el cerebro. El que te lava el cerebro es Netflix y las noticias y este sistema que ha creado una mentira que va a llevarse a millones de personas al infierno. La Biblia, el cristianismo, lo que hace es que te hace libre. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de este sistema anticristo. Yo no creo ya que el anticristo vaya a ser una persona. Y no sé por qué digo esto. Creo que es un sistema que ya está instaurado y que va a apretar cada vez más a los cristianos. Mirad, ¿veis la conexión? Jesús nos dijo, ¿cuál es la primera señal? Falso maestro. ¿Y qué nos dice Jesús? No te dejes engañar. ¿Veis la conexión? ¿Van a venir falsos maestros? Sé listo, no te dejes engañar. Porque van a venir y van a intentar engañar, si fuese posible, a un escogido. Por cierto, si tú eres un escogido, no te van a poder engañar, pero no porque tú seas muy listo y muy teológico, sino porque Dios no pierde a ninguno de los suyos. Y la única manera de que no nos den gato por liebre, ¿sabéis cuál es? Leer todos los días la Biblia. Porque esa es la única verdad. La única verdad que nos engaña es la Biblia. Todo lo demás, ya hay que ponerlo en duda. Segundo consejo, Jesús dice, no te turbes, no tengas miedo. Y esto es muy curioso. Mira, a lo mejor hay alguien aquí muy sensible y dice, uy, yo ya no quiero llegar al 2023. Y cuando vendáis el calendario, dice, yo ya no quiero ni el calendario. Yo ya no quiero comprarlo. Espero que la predicación se esté entendiendo. Esto es lo que viene por delante. Yo no sé cuánto va a tardar. Pero si hay alguien aquí muy sensible, es verdad, lo que viene por delante no va a ser bueno. Pero Dios te dice, no tengas miedo, no te turbes, que no te dé ansiedad, no entres en depresión, por nada, no entres en depresión. Si las personas tuvieran fe en Jesús, habría muchas menos depresiones. Mirad, ¿cómo es posible, me pregunto yo, cómo es posible que Jesús le diga a los discípulos, el templo destruido, vienen guerras, vienen hambres, pestes, pandemias, catástrofes naturales, os van a perseguir, os van a matar, pero no os preocupéis? ¿Cómo es posible que Jesús le dé ese consejo después de decirle todo eso? Pues porque Él está en control de todo. Hemos cantado antes que hay uno en el trono, que es y que era y que vendrá. Eso es lo que Jesús quiere. Cuando tú enciendas Antena 3 esta tarde, o Telecinco, donde tú veas las noticias, y veas niños muriendo, y guerras, y pandemias, y amenazas, y cristianos sufriendo, cuando tú veas eso, lo que tienes que tener es fe y decir, es que viene pronto. Es que a lo mejor el parto está empezando. ¿Entendéis? Eso es lo que quiere Jesús que hagamos. Y es más, ¿sabéis? El resumen del libro de Apocalipsis es que Jesús y nosotros vencemos a este sistema que se ha instaurado. Este sistema instaurado no va a vencer. No va a vencer. El mismo Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán, le dijo a Pedro, no prevalecerán contra la iglesia. No lo harán. Tercer consejo, mirad, le dice, predica y persevera. También muy curioso, este consejo, muy curioso, porque les dice, no les dice, oye, va a venir una persecución tremenda, esconderos donde podáis hasta que yo venga. No, no le dice eso. Le dice, va a venir persecución, predica y persevera. En Afganistán, predica y persevera. En Libia, predica y pero es que voy a perder mi trabajo, predica y persevera. Pero es que mira lo que me dicen en el Twitter, predica y persevera. Eso es lo que le dice Jesús como consejo cuando nos dice que viene una persecución. Es más, dijeron, bienaventurados los que por mi causa, no me acuerdo ahora, os vituperen y todo eso, ¿lo sabéis cuál es? Pues esa es la cuarta señal, es la mejor de las noticias. Otra cosa,
La Biblia nos dice, en los versículos 10 y 13 de este pasaje, que antes de que Él venga es necesario que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Eso es algo muy interesante, porque eso tiene que pasar necesariamente antes de que Él venga. Eso es algo incontable que nosotros no podemos valorar, solo Dios lo sabe. Pero todos los teólogos están de acuerdo en una cosa. Si la única cosa que hace que Jesús venga antes es que prediquemos, ¿qué tenemos que hacer? Así que lo que habéis hecho esta semana en Impacto, yo no sé lo que ha costado, pero es barato. Porque predicando se acelera el parto. Jesús viene antes. Así que, cuando no sepáis qué hacer con vuestra ofrenda, invertirla en misiones. Allá donde hay alguien predicando, allí poner vuestro dinero. Porque eso acelera el parto. Es la única cosa que podemos hacer para hacer que Jesús vuelva antes. Cuarto consejo, el último. Dice Jesús, Cristo viene pronto, por lo tanto, guarda la palabra. Orad y velad porque no sabéis cuándo vuelvo. Esta es la cuarta señal. La Biblia tiene que convertirse en nuestro tesoro, porque es la única cosa que nos da seguridad en medio de este mundo. Dice la Biblia que es una lámpara en la oscuridad. Y eso es lo que es verdaderamente. Es una lámpara en la oscuridad. Pablo nos dijo en Efesios 5:16, aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Y a veces perdemos el tiempo en Netflix, en muchas cosas, y no aprovechamos bien el tiempo. Y hay que aprovecharlo. Mirad, una última cosa que os quiero decir. Jesús, hemos visto antes que nos dijo, ¿veis el templo? No va a quedar piedra sobre piedra. Y hemos visto que eso era para el año 70. Y ahora os pregunto, ¿para el año 70 nada más? Yo creo que no. Mirad, todo donde tú estás invirtiendo hoy tu dinero, tu vida y tu tiempo en esta tierra, Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Todo eso que tú te estás construyendo, esta vida tan bonita, tu trabajo, tu dinero, tu familia, tu coche, tu universidad, todo eso, la Biblia, no yo, la Biblia dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Jesús, en el capítulo 6 de Mateo, lo voy a buscar que se no lo tengo apuntado, Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21, nos dice, y también es Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y nosotros a veces nos empeñamos en construirnos cosas en la tierra, ¿verdad? Pues recordarlo, no va a quedar piedra sobre piedra. Así que todo lo que esta semana, todos los que habéis gastado dinero en Impacto y ahora tenéis las cartillas vacías, estupendo. Ahí es donde hay que invertir el dinero. Esa es una buena... Los de este mundo, los que saben mucho de economía dirán, eso es tirar el dinero. Y Dios está apuntando ahí en su libreta, este se ha gastado tanto. Eso lo apunto yo aquí. Sí, yo creo que sí, no riáis, yo creo que es verdad. Esa es una buena inversión, eso es invertir en el cielo. Así que la próxima vez que hagáis el presupuesto de iglesia, invertir en misiones y hacer más impactos y que no os duela. Vale, mira, yo no he pretendido hacer una predicación negativa, aunque parezca lo contrario. Solo he pretendido que veamos que avanzamos hacia el fin. Y si tú no tienes por tesoro a Jesús, va a ser el fin para ti. Pero si lo tienes, el fin de todo será el principio de todo. El principio. Y ahora quisiera acabar ya con una anécdota, con una historia que me pasó a mí. Y por lo que yo este pasaje lo veo de una manera diferente. Yo siempre había estudiado desde pequeñito este pasaje y siempre decía, ¿por qué el Señor dice principio de dolores? ¿Por qué lo comparará con un parto? Pero sabéis que cuando nació mi primer hijo Lucas, ahí cambió este pasaje para mí. Porque lo que me pasó fue lo siguiente. Sara, mi mujer, sabéis que es pediatra y es especialista en UCI, trabaja en la UCI. Entonces, cuando ella asiste a un parto es porque el parto es muy malo. Entonces ella tenía en su cabeza que el parto iba a ser regular. Y yo le decía, Sara, que eso es los que tú ves, pero la inmensa mayoría son buenos. Total, que estamos el 9 de noviembre de 2013, por la noche, a las 12 más o menos, mi mujer se pone ¡ah! Y le empiezan a dar las primeras contracciones. Yo ya, imagínate, muy nervioso, llamé a mi suegro, fatal. Teníamos una maleta hecha y cogí otra, que cuando llegamos al hospital, ¿dónde está la...? Me había dejado la maleta en casa.
fatal. Llegamos al hospital y nos dijeron, mira, que esto está empezando, tenéis que volveros. Total, toda la noche en casa y yo, mi mujer cada 2 por 3, ¡ah! ¡Ah! Con mucho dolor, que habéis dado luz, lo sabéis. Pero por la mañana ya el dolor empezó a ser tan fuerte que entonces sí que nos fuimos. Y nosotros teníamos la idea de dar a luz sin epidural. Pero cuando avanzaba el parto era ya tan fuerte que mi mujer dijo, necesito la epidural. Y las que nos estaban atendiendo, nos pasó el síndrome ese del enchufado, eran sus amigas, sus compañeras, nos dejaron una habitación muy bonita, todas sus amigas atendiendo a Sara. Pues le pusieron la epidural, ¿y sabéis lo que pasó? Que le pusieron la epidural mal, y la epidural es un anestésico muy fuerte, se le fue al corazón y le paró el corazón. Y encima sus amigas se la pusieron y se fueron. Mi mujer estaba allí y ella notó un sabor metálico en la boca y dijo, David, llama, y se desmayó. Y yo, imaginaros, pues me puse muy nervioso, llamé a su amiga, vinieron todas, que se salga, que no se salga, que no se... Al final me quedé. Pues una subida encima, imaginaros, reanimándola, todo esto en mitad del parto, reanimándola, cuando la consiguieron reanimar, la epidural no le había hecho ningún efecto, recién reanimada de un paro cardíaco, pues ponte a dar a luz. Pues se dormía, ella empujaba y se quedaba dormida. Yo decía, Sara, por favor, encima a la amiga le decían que está sufriendo el niño, que está sufriendo. Y decía, ¡ah! Y lloraba y se dormía, y lloraba y se dormía. Y llegó un momento que ya dolía tanto que y yo no podía, se quedaba dormida. Y llegó un momento que yo le dije, Sara, que le veo los pelos, que le veo los pelillos, empuja, que sale la cabeza. Y ¡ah! Y salió el niño, para no hacerlo tan eso, salió el niño. Y cuando el niño salió, todo cambió. Todos esos dolores le tuvieron que coser, nada importaba, ya no le dolía. Yo decía, pero no te dolía, no. Ya tenía a mi niño en brazos. Y ahora entiendo por qué Jesús habló de un parto, porque lo que viene es malo. Pero iglesia, le vamos a ver los pelos a nuestro niño. Yo ya casi se los veo. Yo no sé si vosotros cuando veis la Biblia se los veis o no, pero yo casi sí. Así que lo que tenemos que tener no es miedo, es fe. Así que vamos a orar y con esto terminamos. Pues Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, que es increíble, Señor, increíble. Y aunque este mundo trata de ocultarla y nunca dirá que esto está en la Biblia, si lo hubiera dicho Zaratustra ese, estarían todas las noticias, pero como lo ha dicho la Biblia, el sistema no lo pone en la tele. Así que, Señor, gracias, porque nosotros sí que tenemos la Biblia, Señor. Ayúdanos a verla como un tesoro, ayúdanos a leerla y ayúdanos a ser buenos cristianos que a veces no lo somos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.